Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Ya. Comenzamos entonces la clase del día de hoy. Chiquillos, sean todos ustedes, chiquillos y chiquillas, sean todos ustedes súper bienvenidos a esta nueva clase de lenguaje NEM, acá en Puntaje Nacional, ¿cierto? Junto con los amigos de la Universidad Católica Silva Enríquez. Chiquillos, como siempre, las clases, recuerden, son los días miércoles a las 7 de la tarde, las clases de lenguaje, y martes y jueves las clases de matemáticas. Para los que están ahí con alguna duda acerca de qué estamos haciendo, lo que estamos haciendo es clases NEM, clases dedicadas para todos ustedes que están aún en cuarto medio, para algunos que tal vez quieran adelantar un poquito de materia de cuarto medio, y para quienes también ya hayan salido del colegio, ¿por qué no? Y quieren, ¿cierto?, repasar algunas cosillas. Pero en especial, ¿cierto?, y el foco está puesto para ustedes, estudiantes de cuarto medio. Bien, veamos, esta ya, la verdad es que no sé qué clase, no recuerdo bien, creo que es la clase número 9. Pero ya hemos ido avanzando, ¿cierto?, dentro de los contenidos. La clase anterior estuvimos viendo, la clase anterior a la anterior, estuvimos viendo los textos mixtos. Y en la clase anterior vimos el primer ejemplo de texto mixto, que era el ensayo, ¿cierto? Esta técnica narrativa que surge por allá, muy antiguo, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, tiene sus primeros datos, ¿cierto? Sus primeros, podríamos decir, primeras apariciones, ¿cierto?, de los textos que escribía la gente de esa época, y que en realidad ya tuvo su auge, su nombre como tal, como ensayo, ya en el siglo XVI, ¿cierto?, con Montaigne. Entonces, como decíamos, el ensayo era una composición escrita, ¿cierto?, en prosa, en la cual el autor expone su interpretación personal y sus ideas en relación a algún texto. La verdad es que el ensayo es un texto bastante libre, por eso mismo tiene ese nombre, ensayo. Así que el nombre no es al azar, digamos. Este ensayo, ¿cierto?, es un texto, como decíamos, bastante libre, mezcla elementos del texto no literario junto con elementos del texto literario, por ejemplo, en el uso del lenguaje que se le da, o también en la aparición tanto de hechos, ¿cierto?, de elementos objetivos, como de opiniones, es decir, elementos subjetivos. Y como decíamos, a pesar de ser un texto más bien libre, incluso le pusimos el nombre de hippie, ¿cierto?, era el texto hippie dentro de los textos, la estructura sigue de todas maneras la estructura del esquema básico, ¿cierto?, de introducción, desarrollo y cierre o conclusión, ¿cierto?, donde las ideas dentro de toda esta estructura se presentan de dos maneras, de la manera inductiva y de la manera deductiva. Cuando hablábamos de la manera inductiva, estábamos hablando de que íbamos desde lo particular a lo general, y la manera deductiva, donde íbamos de lo general a lo particular. Es decir, teníamos dos especies de pirámides. La primera, una pirámide tal como la conocemos, desde lo particular a lo general, y la pirámide deductiva, que es una pirámide invertida, ¿cierto?, que va desde lo más general a lo más particular. Bien, en la clase del día de hoy nuevamente vamos a seguir viendo textos mixtos, pero ahora nos vamos a enfocar en los textos periodísticos, o en textos que nosotros podemos encontrar en diarios y en revistas, en ese tipo de publicaciones. Entonces vamos a ver textos periodísticos mixtos, como decíamos, vamos a ver el artículo de opinión y el artículo editorial, pero hay algo que une a estos dos tipos de textos, ¿cierto?, que es la secuencia argumentativa. Entonces, para repasar, ¿cierto?, un poco esto de la secuencia argumentativa, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vamos a tomar algunas cositas que tal vez vimos en tercero medio y vamos a hablar acerca de la argumentación. Pero insistimos, acá lo vamos a tomar y lo vamos a recordar solamente, porque se supone que esto ya es manejado. Entonces, cuando hablamos de la argumentación, y vamos a hablar específicamente de una secuencia argumentativa en este caso, porque es una secuencia, es decir, es una especie de lineamiento que aparece dentro del texto, pero no podemos reconocer al texto como argumentativo como tal, ¿cierto? La argumentación es el medio a través del cual nosotros expresamos nuestras opiniones, nuestros puntos de vista en relación a un tema polémico, y esas opiniones y esos puntos de vista los defendemos de alguna manera. Entonces, el propósito que tiene esta argumentación pueden ser tres: es de convencer,
de persuadir o también puede ser de disuadir a la persona a la que está dirigida el texto, es decir, al receptor. Y reafirmando entonces en el receptor, como ya decíamos, una convicción que ya exista en él, o también podemos hacer que modifique la convicción que esa persona tiene. Debido a esta relación que se genera entre el emisor y el receptor, donde el emisor, insistimos, es quien crea el texto o quien crea esta argumentación, ¿cierto? Y el receptor es quien la recibe, se genera una especie de carácter dialógico, es decir, se genera una especie de diálogo, pero vamos a hablar de un diálogo virtual, porque no es un diálogo como tal, específicamente si estamos hablando de texto y no de discurso. Cuando la argumentación, ¿cierto?, se genera dentro de estos espacios como los debates, las mesas redondas, los paneles, etcétera, ¿cierto? Ahí podemos hablar de un carácter dialógico como tal, puesto que el receptor puede apelar al emisor y se va generando esta especie de pimponeo entre emisor y receptor, donde el receptor después se convierte en emisor y así sucesivamente. Ahí el carácter dialógico se da y se nota, ¿cierto?, queda especificado, hay un diálogo entre emisor y receptor. Sin embargo, cuando hablamos del texto, ¿cierto?, estamos hablando de texto escrito, vamos a hablar acerca de un carácter dialógico más bien virtual, donde existe la posibilidad de que el receptor conteste, pero esa posibilidad es más bien lejana, porque el receptor también tendría que contestar a su vez escribiendo. Este texto argumentativo o la argumentación, ¿cierto? Nosotros presentamos una tesis, los argumentos y generalmente una conclusión. Cuando hablamos de la tesis, estamos hablando acerca de la opinión o del punto de vista que estamos buscando defender. Y por ende, ¿cierto?, es la idea central de este texto argumentativo. Ahora bien, como estamos hablando de textos mixtos y de secuencias argumentativas, la tesis tal vez no va a ser la idea central del texto que nosotros estemos leyendo o estemos creando, pero sí va a ser una parte fundamental y sumamente importante porque de alguna manera la tenemos que defender y esa va a ser el cuerpo de nuestro texto. Entonces, la tesis, las ideas, el punto de vista que tenemos que defender. Los argumentos son precisamente la defensa que se genera de esta tesis, los datos que respaldan lo que nosotros planteamos en la tesis. ¿Cómo defendemos nuestra tesis? Va a configurarse como los argumentos. Y finalmente la conclusión es la idea a la que llegamos una vez que ya establecimos, ¿cierto?, que nuestros argumentos son válidos para corroborar la tesis de la que nosotros estemos hablando, ¿cierto? Entonces, acá tenemos un ejemplo. No sé por qué salieron tan largos los cuadraditos, tenían que salir cuadrados, pero bueno, se entiende igual. Entonces, vamos a tener aquí un ejemplo. Nuestra tesis, la idea que estamos buscando defender es que el boxeo es peligroso. Esa es una opinión, es un punto de vista. Nosotros ya vimos clases anteriores la diferencia entre hecho y opinión. En este caso, el boxeo es peligroso, es una opinión, puesto que hay otras personas que tal vez puedan defender al boxeo y decirnos no, el boxeo no es peligroso bajo ciertos parámetros, etcétera. Hay cómo defender la tesis contraria. Entonces, la tesis es el boxeo es peligroso. ¿Cómo podemos nosotros defender, cierto, y corroborar que efectivamente lo que nosotros decimos en nuestra tesis o nuestra idea es cómo la podemos defender? Diciendo que las lesiones provocadas por los golpes en el cráneo, ¿cierto?, pueden devenir en enfermedades neurodegenerativas, como lo ocurrido con el boxeador Muhammad Ali. ¿Qué es lo que ocurre acá, cierto? En el boxeo, si bien hay ciertas reglas, los golpes en la cabeza son golpes que aparecen dentro de esta práctica, ¿cierto? A través de los golpes reiterados en la cabeza, sobre todo cuando no hay una protección adecuada, los médicos, a través de exámenes, han corroborado que esta serie sucesiva de golpes provocan, de alguna manera, alguna neurodegeneración en las células y en la parte cerebral, ¿cierto? Y ponen como ejemplo precisamente a este boxeador Muhammad Ali, que fue un gran boxeador que hubo, no sé exactamente en qué década, pero fue un gran boxeador a quien finalmente se le detectó Alzheimer y Parkinson también. El Parkinson y el Alzheimer son dos tipos de enfermedades neurodegenerativas, es decir, nuestras neuronas se van degenerando a tal punto que no pueden controlar bien cómo nos movemos, cómo nos expresamos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, él es un ejemplo de que la tesis planteada, ¿cierto?, es más o menos bien defendida, porque eso es un ejemplo concreto, es un hecho.
Y finalmente, entonces, la conclusión, ¿a qué conclusión llegamos? ¿A qué idea llegamos una vez que ya defendimos con argumentos que el boxeo es peligroso? Podemos decir que el boxeo puede llegar a ser mortal, porque la neurodegeneración finalmente involucra la muerte del sujeto. Y además, que el boxeo se debe practicar con máxima precaución y con los implementos adecuados para ir frenando o ir disminuyendo la posibilidad de estas enfermedades neurodegenerativas. Bien, entonces dijimos que vamos a ver textos mixtos de carácter periodístico en la clase del día de hoy, y el primer texto mixto que vamos a revisar es precisamente el artículo de opinión. Tal como lo dice el nombre, insistimos, acá no estamos en la NASA, tal como lo dice el nombre, el artículo de opinión defiende la opinión de alguien. Entonces, el artículo de opinión es un texto donde se presenta el punto de vista del autor acerca de un tema de interés público, y aquí vamos a poner un especial ojo y un especial énfasis. Hace algunas clases atrás revisamos el discurso público y dijimos que el discurso público, precisamente la capacidad que, una de las características principales que tiene que tener es que el tema que se trate sea de interés general, de interés colectivo, es decir, de interés público. En el artículo de opinión ocurre lo mismo. El interés tiene que ser dirigido a una comunidad más o menos grande. Por lo tanto, este texto generalmente, ¿cierto?, el autor, la persona que escribe este texto, puede no ser necesariamente un periodista, pero sí tiene que ser una persona entendida en el tema, es decir, tiene que tener autoridad sobre el tema del que va a hablar. Entonces, en este texto, en este artículo de opinión, se dan a conocer las opiniones del autor, su estilo y su forma de abordar los hechos, por lo que este debe poseer prestigio, credibilidad y autoridad para otorgar validez social a su opinión. Como decíamos, ejemplo, si el texto va a hablar acerca de las drogas, lo más probable es que tengamos que acercarnos a un médico, a algún especialista, a alguna persona relacionada con el mundo de la afectividad como un psicólogo, o si lo abordamos desde el punto de vista social, desde un sociólogo, etcétera. Cada uno de esos especialistas, ¿cierto?, lo va a abordar desde su óptica particular, desde su profesión, ¿cierto?, y va a tener que tratar el tema, defenderlo con su opinión, pero a la vez también avalarla desde el punto de vista de que esa persona es una autoridad en la materia. Entonces, ojo acá, el artículo de opinión, si bien es un artículo que aparece dentro de una publicación en un medio de comunicación masiva como un periódico o un diario o una revista, la persona que escribe este artículo de opinión no necesariamente es un periodista, sino que es una persona entendida en la materia, una persona especialista. Entonces, las características que tiene este artículo de opinión: primero, un cuidado del estilo y en el registro del habla, porque tiene que llegar a un gran grupo de personas, por lo tanto no puede, ¿cierto?, utilizar solamente modismos o utilizar palabras que tal vez otras personas no van a entender. Recordemos que es un texto que aparece dentro de un periódico, un diario, una revista, por lo tanto tiene que llegar a un gran número de personas. Para eso, utilizar un registro de habla lo más neutral posible. ¿Qué más? Plantea puntos de vista o interpretaciones propias o ajenas sobre algún tema. Generalmente van a ser interpretaciones propias. La persona va a hablar desde su punto de vista, pero tal vez para reafirmar lo que está diciendo es posible, ¿cierto? Una de las técnicas que puedo utilizar es recurrir a otra persona que también opine algo similar, que también sea un entendido en la materia y que dote de más peso a lo que él está planteando. O al revés, también puedo utilizar la opinión de una persona que opina algo totalmente distinto para ir diciendo que esa persona está equivocada de alguna manera. Aprovechando, ¿no es cierto?, que hace un año apareció este juego Pokémon Go, ¿cierto?, que revolucionó a tanta gente, que sacó a tanta gente a la calle a andar con el celular jugando, buscando Pokémones por los parques, andando con los hijos pequeños, etcétera, etcétera. Hubo una columna de opinión que salió precisamente en torno a este tema, donde la persona que escribía, no recuerdo quién era, pero la persona que escribía este artículo dijo que el juego era una basura, que lo que iba a hacer era que la gente anduviera pendiente de sus teléfonos celulares, ¿cierto?, que probablemente iba a aumentar la tasa de robo de estos artículos, que la gente, al andar preocupada de su celular, iba a descuidar su seguridad personal, por lo tanto tal vez iban a haber más atropellos, el afán de buscar algún Pokémon que se encontraba cruzando la calle, etcétera, etcétera.
a raíz de este artículo de opinión salió otro artículo de opinión, que tampoco lamentablemente recuerdo de quién era, pero salió otro artículo de opinión, que la persona decía, la verdad es que esto no es así. Gracias a este juego yo nuevamente he podido compartir con mi hijo, contándole mi experiencia y mi gusto personal por este mundo, ¿cierto?, de los Pokémones. He podido salir con mi hijo a jugar al parque. He visto familias completas compartiendo y no solamente pegados al celular, sino que teniendo un tema de conversación, moviéndose, movilizándose, participando en la actividad física, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se generó, ¿cierto?, es que ambos autores, en sus propias columnas de opinión, plantearon su punto de vista e interpretaciones en relación a un fenómeno que estaba ocurriendo en ese momento, pero se estaban tomando, uno planteó el tema primero y el otro se tomó de lo planteado por el primero y generó un artículo de opinión propio donde precisamente estaba en desacuerdo con lo que estaba planteando esta persona. Bien, otra de las características que tiene es buscar proponer temas de reflexión o discusión. En este caso, ¿cierto?, dijimos que el tema, en ese caso, estaba muy en la palestra. El tema de discusión, el tema presente en el artículo de opinión puede ser variado. Puede ser un tema vigente, pero no necesariamente actual. Ojo con eso, es un tema vigente, que la gente lo sigue, lo reconoce, pero no necesariamente es un tema actual. La estructura que presenta es una estructura más bien fija y la misma estructura que siguen todos los textos a través de la estructura básica, ¿cierto?, de la introducción, cuerpo y conclusión, donde la introducción presenta el tema, en el cuerpo lo va desarrollando y en la conclusión hace una especie de resumen de lo que ya se dijo, sobre todo reafirmando que la opinión principal que él tenía o ella tenía al iniciar su escrito era la adecuada. Y una de las características importantes, ¿cierto?, que tiene este artículo de opinión y que lo vamos a ver en contraposición al otro artículo que dijimos en un inicio que íbamos a revisar, es que presenta firma. Importante esto. ¿Por qué? Porque dijimos que el autor del artículo de opinión es una persona reconocida, es una persona que tiene autoridad sobre el tema al que está tratando. Así que, ojo, la presencia de la firma en este caso es muy importante, puesto que precisamente el autor se tiene que hacer responsable de lo que está diciendo en su artículo. Esa declaración de principios que hacen muchos medios de comunicación cuando dicen las declaraciones emitidas en este programa no son necesariamente responsabilidad de tal y solo pertenecen a las personas quienes las emite o algo así. No sé si me equivoqué, pero era algo así bastante similar. Se refiere precisamente a esto, a que las opiniones que se expongan en este artículo de opinión son propias de la persona que está emitiendo ese artículo y no necesariamente sigue la misma línea editorial del periódico, revista o diario que está presentando el artículo de opinión. Ojo ahí. Ya, vamos a ver un ejemplo y aquí voy a aprovechar de desaparecerme porque los textos que siguen a continuación son un poquito largos, así que ahí me desaparecí. Y vamos a leer el ejemplo de artículo de opinión que habíamos mencionado. Entonces, este ejemplo dice así. El título es Cuando el clima revela lo que se esconde bajo la alfombra. Tras la reciente nevazón en Santiago, hemos sido testigos de una serie de falencias que afectan las aspiraciones de que la capital se convierta en una Smart City de clase mundial. Cuando hablamos de ciudades inteligentes, nos referimos a espacios urbanos que están al servicio de la calidad de vida de sus habitantes, pero cuando tenemos eventos climáticos como los que hemos vivido este año, comprobamos que estamos algo lejos de esa realidad. En primer lugar, estas inclemencias nos recuerdan el enorme deber que como sociedad tenemos con aquellas personas que están en situación de calle y que son quienes con mayor rigor viven estas inclemencias. Más allá de la natural sorpresa y alegría que genera la nieve sobre Santiago, no debemos olvidar que en la capital aún hay personas que no tienen un techo donde cobijarse o que habitan viviendas precarias que no resisten lluvias, menos aún una fuerte nevazón. Según datos del municipio de Santiago, habría unas 1.200 personas en situación de calle solo en esa comuna, lo que hace suponer que en toda la provincia la cifra podría incluso duplicarse. Estamos hablando de seres humanos que duermen en veredas, cobijados con techos de cartón en medio de la lluvia y, en este caso, de la nieve.
¿Es esta una realidad posible de obviar si se pretende que Santiago sea una capital de clase mundial? Por otra parte, también deben abordarse los fenómenos climáticos que afectan de manera inusitada la provisión de servicios básicos. Cortes de agua y de energía eléctrica se han vuelto normales cuando hay un par de horas de lluvia continua e intensa o nieve. De hecho, por esto último, se registraron cortes de luz en las comunas de Las Condes, Vitacura, Cerrillos, Providencia, Lo Barnechea, Santiago, Peñalolén, La Florida, Lampa y Lo Prado. 2 días después del evento, aún continuaban más de 9.000 personas sin este suministro. Al respecto, la prensa dio cuenta de situaciones dramáticas, desde la pérdida de víveres hasta la angustiante situación de pacientes electrodependientes. Es difícil responder cómo una ciudad capital como la nuestra puede ser tan inestable y frágil ante estos eventos climáticos, ni hablar de otros suministros, como la red de Internet, que también se ve afectada en diversos sectores, pero que no genera mayor revuelo a no ser un servicio de primera necesidad. ¿Es posible pensar en una ciudad inteligente cuando la capital queda oscura ante eventos climáticos que, al parecer, son cada vez más frecuentes? Gran tarea tienen las empresas privadas a cargo de estos servicios monopólicos, pero aún más importante es la labor que le corresponde a los legisladores cuando representan a la ciudadanía y por lo tanto deben exigir que esos monopolios sean sustentados por empresas que se anticipen y respondan adecuadamente. Una ciudad se hace inteligente cuando planifica y enfrenta las crisis de manera armónica. Santiago no solo sufre con los sismos, sino que también, y aunque parezca increíble, cuando llueve. Es momento de entender que una ciudad se construye entre todos, actores públicos y privados que deben hacer su tarea. Por un lado, fiscalizar y poner un marco regulatorio, y por otro, dar las garantías de continuidad al servicio. Al centro deben estar los que más importan, los ciudadanos. Entonces, este texto, ¿cierto?, cuando el clima revela lo que se esconde bajo la alfombra, fue escrito por Pedro Palominos Belmar de Smart City Lab de la Universidad de Santiago de Chile, USACH. Y él, al escribir esta columna, además, y de hecho esto aparecía antes de la columna, pero que lo pusimos al final, planteaba que esta columna fue escrita junto a Juan Barrientos Maturana, quien también pertenece a esta división de la Universidad de Santiago de Chile, ¿cierto? Smart City Lab. Y este texto lo pueden encontrar en el diario La Tercera, fue de hace poquitos días, no tiene mucho tiempo. Entonces, vamos a retroceder un poquito y vamos a revisar nuevamente las características que aparecían ahí. Entonces dijimos, cuidado del estilo y registro del habla. Si bien en el texto aparecían algunas palabras, ¿cierto?, en inglés, como Smart City, creo que decía. Smart City. Si bien aparecía ese término que tal vez no es un término conocido por todos, sobre todo las personas que no saben ni una gota de inglés, a continuación de eso, el texto lo explica. Dice, en el primer párrafo decía, ¿cierto?, que afectan las aspiraciones de que la capital se convierta en una Smart City de clase mundial. A continuación, en el párrafo siguiente dice, cuando hablamos de ciudades inteligentes. Al hablar de ciudades inteligentes se estaba refiriendo precisamente a lo que estaba planteando en el primer párrafo. Después dice, plantea puntos de vista o interpretaciones propias o ajenas sobre algún tema. Ya dijimos, este texto fue escrito en conjunto por 2 profesores de la Universidad de Santiago. Por lo tanto, eran interpretaciones propias de 2 personas y planteaba su punto de vista pensando, ¿cierto?, en el tema de cómo afectaba la lluvia y en este caso que afectó también la nieve a una ciudad capital como lo es Santiago de Chile. Ahí apareció otra vez. Ya, busca proponer temas de reflexión o discusión. Él en su texto, ¿cierto?, planteaba que Santiago como ciudad capital, que planea ser una ciudad del siglo XXI, una ciudad evolucionada, no podía caer, ¿cierto?, por una simple lluvia, que de hecho incluso la gente del sur, ¿cierto?, se ríe tanto de acá de Santiago que acá llueve un poquito y ya nos estamos anegando. Lo que me parece totalmente risible, ¿cierto? Y apoyo las burlas que nos llegan desde el sur cuando está lloviendo acá. Él plantea, ¿cierto?, este tema de reflexión
y dice que esto no puede seguir ocurriendo, que las empresas, si la ciudad quiere ser una ciudad civilizada, las empresas a cargo de la ciudad tienen que poner al centro de su interés a los ciudadanos y no solamente a los ciudadanos que contribuyen a pagar los impuestos y contribuyen a formar la ciudad como tal, sino también a aquellos ciudadanos que de alguna manera u otra han sido olvidados, como las personas en situación de calle. Presentaba, ¿cierto?, en su estructura la forma básica de introducción, cuerpo y conclusión. En los primeros párrafos ya nos está, incluso en el mismo título, ya nos está dando a entender que va a hablar acerca de los cambios climáticos o de cómo este cambio climático que ha generado tanta lluvia, tanta nevazón, tanto viento, tanta cosa en Santiago, de alguna manera no afecten a la ciudadanía. En el cuerpo se va desarrollando la idea y en la conclusión, ¿cierto?, plantea y refuerza su idea de que la ciudadanía tiene que estar dentro del foco principal, dentro de la programación que se tiene que generar una vez que sabemos que vienen estos eventos como la lluvia, el viento, la nieve, etcétera. ¿Cierto? Y también presenta la firma. El texto fue escrito por este caballero Belmar, si no me equivoco era el apellido, y además con su compañero, aquí está, era Pedro Palominos Belmar y Juan Barrientos Maturana. Ellos dos, ¿cierto?, son los encargados de firmar ese artículo de opinión. Bien, entonces, vimos las características, aparecían dentro del texto que revisamos. Vamos ahora entonces con el otro tipo de texto periodístico de características mixtas que dijimos que íbamos a revisar, que es el artículo editorial. Ojo acá, si bien hace varios años ya en la PSU, ¿cierto?, no aparecían, en la PSU ya no aparecen preguntas de contenido. Antes teníamos 15 preguntas de contenido entre primero y cuarto medio y uno tenía que abordarse de toda la materia entre primero y cuarto medio, ¿cierto?, para unas 15 miserables preguntas. Las preguntas ya no existen, ya no se hacen, no aparecen. La pregunta que siempre salía era: ¿qué diferencia, o algo así en realidad, no me acuerdo si era así, pero siempre parece una pregunta muy similar? ¿Qué diferencia hay entre un artículo editorial, es decir, el editorial, y la editorial? Y me decía, bueno, lo único que cambia es, con suerte, el artículo. El editorial, la editorial. No, hay una diferencia. Cuando hablamos de artículo editorial o el editorial, precisamente nos estamos refiriendo a este texto escrito, ¿cierto?, que aparece dentro de una publicación de características noticiosas, una revista, un diario, un periódico, a eso nos estamos refiriendo. Y la editorial es aquella empresa que está dedicada a editar, lanzar, distribuir, etcétera, etcétera, los libros. Siempre aparecía esa pregunta. En el ensayo que uno hiciera, aparecía esa pregunta por ahí, media camuflada. Claramente no como la formulé yo, porque esa pregunta no da pie a alternativas. Pero siempre aparecía esa miserable pregunta. Entonces, si ustedes alguna vez le preguntan ¿qué diferencia hay entre el editorial y la editorial? Ahora ya lo saben. Ya, entonces, el artículo editorial o el editorial, que es al que nos estamos refiriendo nosotros, es un texto de corta extensión que explica, valora y juzga los hechos actuales. Es decir, la diferencia que podemos encontrar entre el artículo de opinión y el artículo editorial es que el artículo de opinión es un artículo argumentativo o prima la secuencia argumentativa. Específicamente, vamos a especificar, prima la secuencia argumentativa, mientras que en el artículo editorial aparecen dos secuencias muy marcadas. La secuencia explicativa, es decir, que va explicando el fenómeno al que se está refiriendo, y también aparece la secuencia argumentativa, donde la persona que escribe ese editorial va reflejando de alguna manera las opiniones que son del grupo editorial al que corresponde. Después, a través de es decir, a través del artículo editorial, el medio de comunicación manifiesta su línea editorial o ideológica, y seguido a eso, generalmente está a cargo del director del medio o el o los editores del periódico o de la revista. Entonces, al contrario del artículo de opinión, donde el artículo de opinión era la opinión manifiesta de una persona dedicada a escribir ese artículo, donde lo firmaba, ¿cierto? Y el periódico, el diario o la revista donde apareciera esa publicación no se hacía responsable del artículo de opinión de la persona establecida, ¿cierto? De la persona nombrada. En el artículo editorial, quienes se hacen cargo de esa opinión que aparece ahí es el director del medio o el
o los, porque pueden ser varios o puede ser uno, editores. Por lo tanto, como va a manifestar la opinión del diario, de la revista o del periódico, no necesariamente va a ir firmado. De hecho, generalmente el artículo editorial no aparece firmado o con suerte aparece aún los editores. Y hasta ahí llegó la firma. ¿Por qué? Porque se entiende que dentro de la columna jerárquica, ¿cierto?, que está involucrada en esa empresa que edita el diario, los editores tienen nombre y además los editores están representando de alguna manera la opinión de todas las personas que están trabajando en ese periódico, en ese diario o en esa revista. Por lo mismo, aquí hablamos acerca de la línea editorial o la línea ideológica que tiene las publicaciones. Acá en Chile, ¿cierto?, tenemos generalmente las líneas ideológicas bastante marcadas en las publicaciones periódicas o en las publicaciones de revistas. Y estas líneas ideológicas o esta línea editorial generalmente corresponden a ámbitos de la política, referido a el sector de derecha, de centro derecha, de centro izquierda, de izquierda. Tenemos toda esa amplia gama de opciones políticas para elegir. Por lo tanto, los periódicos que respondan a una de esas líneas, ¿cierto?, también sus publicaciones y específicamente el artículo editorial, que es donde por fin el periódico puede manifestar su opinión, va a ir precisamente marcada para esta tendencia, ¿cierto?, a la tendencia que corresponda. ¿Por qué estamos haciendo esta salvedad? Porque precisamente una de las características de los otros artículos que aparecen en un diario, por ejemplo, que son las noticias, ¿cierto? Siempre hemos dicho, las noticias tienen que ser objetivas, tienen que responder a las preguntas, el lenguaje que utilicen no puede ser tendencioso, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el artículo editorial, como texto mixto que es, sí puede aparecer esta tendencia, sí puede utilizar un vocabulario más subjetivo, más connotativo, etcétera, etcétera. Características que tiene este artículo editorial o el editorial. Cuidado del estilo y del registro de habla. Nuevamente, ¿cierto? Es un artículo que llega a todas las personas que estén leyendo esa publicación. Por lo tanto, tiene que cuidar mucho el elemento de cómo expresa las ideas para que todos lo puedan entender y no se genere tampoco un malentendido. La presencia de la exposición del tema, la tesis y los argumentos. Si bien en el artículo de opinión decíamos que tenemos una estructura muy marcada de introducción, desarrollo y conclusión, la verdad es que el artículo editorial, como pertenece al mismo diario, es más bien también, al igual que el ensayo, es un texto más bien libre. Aparecen estas instancias, pero puede que aparezcan ahí un poquito medias flojas. Tal vez la introducción puede ser media floja o el cuerpo o la conclusión. La verdad es que a ellos les da un poco lo mismo porque son ellos mismos los que se tienen que hacer responsables del texto. Por lo tanto, si bien aparece la exposición del tema, la tesis y los argumentos, la estructura de introducción, desarrollo y conclusión es más libre que en las otras. Y como decíamos hace un rato, ¿cierto?, los autores son normalmente el director del medio de comunicación o el grupo editorial que lo firma, por lo que no es firmado, ¿cierto? Aparece simplemente los editores o el director o el dueño, o no aparece el nombre. A eso nos referimos con que no sea firmado. Incluso puede que no aparezca nada. Tiene todas esas posibilidades. Ponerle el cargo que está representando a la persona que escribe o simplemente poner nada, porque se entiende que el editorial es de los lineamientos de los dueños, directores del periódico o la revista. Tipos de artículos editoriales. Dijimos que el artículo editorial sigue la secuencia de texto expositivo y texto argumentativo. Y a través de esto, ¿cierto?, y según la función social que busque cumplir, vamos a tener tres tipos de artículos editoriales. Los artículos editoriales informativos, que están dirigidos precisamente a informar de un hecho, ¿cierto? Y dice ahí, se dirige al conocimiento o a la percepción que se tiene sobre un hecho en particular, por lo que se explica algo sin opinar de manera evidente, pero igual, como uno dice, sin opinar de manera evidente, se entiende que igual hay una opinión ahí media metida, subrepticia.
Después, los interpretativos, donde se introducen causas, efectos, futuros, conjeturas, entre otras. Y estamos empezando a interpretar el hecho que estábamos presentando, que estamos explicando. Estamos presentando tal vez el temor que tenemos ante un hecho noticioso o las conjeturas sobre qué puede pasar ante este hecho, etcétera, etcétera. Y también tenemos textos más bien de características argumentativas, ¿cierto?, que se disponen en forma retórica, es decir, aparecen los elementos que vimos dentro del discurso público, las preguntas retóricas, las exhortaciones, el uso de la primera persona del plural, etcétera, ¿cierto? Mezclándolo siempre todo con argumentaciones y tal vez contraargumentaciones para tratar de influir al receptor. Al igual, ¿cierto?, que el texto, entonces, el discurso público, el tema tiene que ser de interés para todos. Básicamente, se va a tratar acerca de un hecho que todos más o menos ya vayan conociendo, se van a ir explicando de todas maneras, pero van a aparecer ciertas argumentaciones por ahí entre medio. Entonces, acá tenemos otro artículo editorial, ¿cierto? Como ejemplo, me vuelvo a desaparecer. Tenemos un artículo editorial como ejemplo que salió también hace muy poquito y precisamente ante los hechos que se presentan en este editorial. Entonces, dice, alcohol y accidentes de tránsito. La cifra entregada por la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, CONACET, en relación a los accidentes de tránsito asociados al consumo de alcohol en los últimos 10 años es sin duda preocupante, ya que este tipo de hechos subió en más de un 54%, superando en el último año la tasa de crecimiento del parque automotriz. El hecho de que la Organización Mundial de la Salud ubique a Chile como el mayor consumidor de alcohol puro de América Latina y uno de los más altos del mundo, y de que la tasa de conductores controlados entre el año 2016 y 2017 que se encontraban en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol no da señales de disminución, sugiere una conducta irresponsable e indiferente ante las campañas y sanciones, fenómeno que requiere de mayor atención por parte de las autoridades. En el diseño de la seguridad vial lanzado por las Naciones Unidas el 2011, que apuntaba a estabilizar y luego hacer descender los fallecimientos por esta causa, y al que Chile se sumó, uno de cuyos resultados fue la Ley de Tolerancia Cero, hubo una baja pronunciada en los accidentes del año 2012. Sin embargo, en los años posteriores, las cifras han ido aumentando explosivamente en el periodo 2015-2016, con el impacto, costos y daños personales y materiales que producen este tipo de hechos. Esto da cuenta de un relajamiento en la conducción de los vehículos motorizados, una liviandad en la percepción del riesgo que corren los conductores y el peligro al que exponen a terceros. Es necesario insistir con campañas más efectivas, en especial con aquellas orientadas a la población mayor de 35 años, donde se concentran mayoritariamente quienes se involucran en estos hechos, y revisar las políticas de prevención, en especial el rol de la educación, sin perjuicio de hacer más eficientes las fiscalizaciones de carabineros y evaluar la efectividad disuasiva de las sanciones existentes. Entonces, ya aparece el autor. El autor firma como la tercera. La fecha es reciente, del día 19/7/2017, es decir, hace algunos días solamente. Y ahí aparece el link si es que quieren revisar la columna a la que nos estamos refiriendo. Entonces, nuevamente vamos a retroceder para revisar que las características que decíamos que están presentes en el artículo editorial precisamente aparezcan dentro de lo que leímos recientemente. Entonces, cuidado del estilo y registro del habla. Si se fijan, aparecía, ¿cierto? Vamos a ir avanzando. Aparece, ¿cierto?, una sigla acá y aparece entre paréntesis. Esa sigla aparece después de que nos dijeron que la cifra entregada por la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, CONACET. Entonces, si alguien no sabe lo que es CONACET, ya apareció informado con anterioridad cuando nos dicen que es la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito. Entonces, si es que más adelante el texto hubiese seguido hablando de CONACET, nosotros ya hubiésemos sido informados de que esta CONACET es la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito. El texto también nos presenta harta cifra, harto dato, harto año, ¿cierto? Por lo tanto,
hace que este texto sea cercano al lector, al receptor, y pueda comprender fácilmente, ¿cierto?, lo que se está planteando ahí. Entonces, este cuidado del estilo y el registro de habla aparece presente en el editorial que leímos. Dice, presencia de exposición del tema, tesis y argumentos. El texto, en su mayoría, ¿cierto?, expone un tema. El tema de las cifras que han ido aumentando en Chile, el tema de cómo en periodos como el 2016 y 2017, ¿cierto?, aumentaron las personas que estaban, cuando fueron fiscalizadas, estaban en estado de ebriedad o bajo las influencias del alcohol, ¿cierto?, que aparece también nombrada una publicación de las Naciones Unidas, que a propósito de esa publicación Chile firmó un tratado y generó una ley llamada Tolerancia Cero. Nos sigue informando acerca de elementos relacionados a el alcohol y los accidentes de tránsito, que finalmente es el título. Y también al final, ¿cierto?, en la parte, incluso en la conclusión del texto, y decíamos precisamente que una de los formatos del esquema básico de la redacción, que es introducción, desarrollo y conclusión, es más bien libre dentro del texto editorial. Acá lo vamos viendo. La tesis aparece recién al final, no aparece ni en la introducción ni en el cuerpo del texto. Aparece ya al final el editorial, la persona que hizo esta editorial dice, es necesario insistir en campañas más efectivas, bla, bla, bla. Él está dando una opinión con respecto a todo lo que ya expuso con anterioridad. Por lo tanto, también el hecho de que las secuencias que aparezcan en el editorial, que la secuencia que aparezca en el editorial sea narrativa y sea sea expositiva, ahí sí, y sea también de características argumentativas. Pero esta característica argumentativa incluso recién ya la da hacia el final del texto. ¿Qué más dijimos? Sus autores son normalmente el director del medio de comunicación o el grupo editorial que lo firma, por lo que no es firmado. El autor simplemente, y de hecho aparecía tal cual como autor en el editorial, es la tercera. La tercera está diciendo todo eso, es decir, todas las personas que trabajan en la tercera más o menos debiesen pensar de aquella manera. Esta columna, ¿cierto?, que da una opinión con respecto a lo que ocurre con el alcohol y los accidentes de tránsito en Chile, representa ahora sí las opiniones de el grupo editorial al que representa, al que pertenece en realidad este diario La Tercera. Bien, entonces, nos vamos ya con la actividad. Estamos en la hora de esta actividad y vamos a hacer una actividad sencilla, una actividad que las personas conocen como el complete elaboración. Entonces, vamos a ver algunas características que dijimos que tenía tanto el artículo de opinión como el artículo editorial y las vamos a ir contrastando. Vamos a hacer entonces de esa manera un cuadro comparativo que va a ser también el resumen de la clase. Entonces, tenemos ahí características que comparte tanto el artículo de opinión como el artículo editorial, ¿cierto? El autor, qué tipo de opinión demuestra, qué tipo de tema debe abordar y la secuencia principal que aparece dentro de la narración. Entonces vayan pensando ahí un momento, ¿cierto? La gente que estaba en el chat, porque sé que hay gente en el chat. Vayan pensando lo que estuvimos revisando, ¿cierto? ¿Qué tipo de autor tiene el artículo de opinión? ¿Qué tipo de autor? Sí, ahí sí. ¿Qué tipo de autor tiene el artículo editorial? ¿Qué tipo de opinión muestra el artículo de opinión? ¿Qué tipo de opinión muestra el artículo editorial? ¿Qué tema aborda, cierto? ¿Qué características tiene el tema que aborda el artículo de opinión? ¿Qué características tiene el tema que aborda el artículo editorial? ¿Y cuáles son las secuencias que aparecen en el artículo editorial, en el artículo de opinión y en el artículo editorial? Vamos pensando entonces. Entonces, vamos a revisar la primera categoría en relación al autor. En el caso del artículo de opinión, ¿cierto? Dijimos que el autor es una persona entendida en el tema, entendida en la materia, una especie de autoridad en el tema del que se está tratando. Hace un rato vimos en el ejemplo del artículo de opinión, vimos un profesor de la Universidad de Santiago, ¿cierto? Que él es una persona que sabe mucho con respecto a cómo estructurar las ciudades, por ejemplo. Entonces, su tema, ¿cierto? Él hablaba acerca de cómo Santiago afectó
hace unos días atrás solamente, esta nevazón que hubo, cómo ha ido enfrentando las lluvias que han habido, cómo ha ido enfrentando los vientos que han habido, y llegó a la conclusión de que Santiago está súper mal preparado, y en realidad es lo que sabemos todos, no necesitamos ser autoridades en la materia, pero él va proponiendo ciertas soluciones y va también tirándole un poquito las orejas a las empresas que no se han hecho responsables acerca de los fenómenos que ellos también van generando al no preocuparse del ciudadano y no preocuparse de construir una ciudad competente. Después, en el artículo editorial, ¿cierto? El autor es el editor o el director de la publicación, ya sea del periódico, de la revista, del diario, del folletín, del magazine, etc. Entonces, por un lado, tenemos un autor que firma su artículo de opinión, ¿cierto? Que se hace responsable de su artículo de opinión. Y en el artículo editorial tenemos un grupo, ¿cierto? Que está supuestamente escribiendo ese texto, por lo tanto ni siquiera necesita firmarlo y simplemente pone el editor, los editores, el director, el jefe, el mandamás, el supremo, no sé. Después, tipo de opinión que demuestra el artículo de opinión. En el artículo de opinión, la opinión que se presenta es personal. Por lo mismo, ¿cierto? Decíamos que el autor tiene que firmar su artículo porque tiene que hacerse responsable de lo que está planteando en el artículo de opinión. Y en el caso del artículo editorial, la idea que se presenta es la opinión que se presenta es una opinión colectiva, representa la ideología de la publicación o lo que también vimos como la línea editorial. Cuando las personas se salen de la línea editorial de que está planteado, ¿cierto?, la publicación, generalmente son despedidas. ¿Por qué? Porque no sigue lo planteado por ese periódico, por ese diario, etcétera, por cualquier tipo de publicación de características periodísticas. Entonces, tenemos la opinión personal en el artículo de opinión, y en el artículo editorial tenemos una opinión colectiva, una línea editorial o una ideología de la publicación. ¿Qué tipo de tema trata a cada uno de ellos? El artículo de opinión, el tema que trata es de interés público. Eso es lo que estábamos diciendo, ¿cierto? Que en ese sentido se asimilaba un poco al discurso público porque el tema también tenía que ser de interés público. Mientras que el artículo editorial, el tema, si bien también tiene que ser de interés público, acá la característica principal está dada por la actualidad. El tema tiene que ser actual. El artículo editorial que revisamos tenía fecha hace poquitos días atrás, tenía fecha del día 19 de julio. Por lo tanto, entendemos que los datos que ellos estaban obteniendo, ¿cierto? Y nos vamos a devolver para revisarlo, que estos datos, ¿cierto?, de la cifra entregada por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito en relación a los accidentes de tránsito asociados al consumo de alcohol en los últimos 10 años, bla, 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 entendemos entonces que esas cifras son relativamente recientes, tienen que ser actuales y que a partir de esas cifras que salieron hace poquito también, apareció este artículo editorial hablando acerca de cómo la ley ha sido ineficiente en realmente controlar los casos de alcohol, de ebriedad a la hora de conducir, ¿cierto? Tenemos la ley de tolerancia cero, que era la que se nombraba ahí, pero también tenemos la ley llamada Ley Emilia, que también está relacionada a lo mismo, y vamos viendo, ¿cierto?, a través de las cifras que se proponen en ese artículo editorial, que las cifras no han disminuido, al contrario, incluso han subido mucho más. Ya, y cuando hablábamos de secuencia, estábamos hablando acerca de qué elemento aparece con mayor fuerza dentro de el artículo de la opinión, ¿cierto? En el caso del artículo de opinión teníamos una secuencia principalmente argumentativa, mientras que en el artículo editorial aparecían dos tipos de secuencia muy marcada, que era la secuencia expositiva y la secuencia argumentativa. Vimos en los ejemplos que esto parecía de esa manera. En el artículo de opinión, ¿cierto?, la persona, el autor que creó ese artículo de opinión, a través de un argumento, estructuraba su texto en introducción, desarrollo y conclusión. Mientras que en el artículo editorial primero se dedicaba a exponer una serie de hechos, una serie de estadísticas, una serie de elementos, ¿cierto?, para darle peso a lo que iba a hablar hacia el final en la conclusión, ¿cierto?, que era la argumentación que estaba realizando este artículo editorial. Por lo tanto,
en el artículo de opinión vamos a tener primero, o sea, principalmente una secuencia argumentativa, mientras que en el artículo editorial vamos a tener dos. Vamos a tener tanto expositiva como argumentativa. Bien, entonces, para ir concluyendo, ¿cierto? Para hacer ya el resumen de la clase, tenemos algunos elementos que ya revisamos anteriormente en la actividad, que es el autor, ¿cierto? Decíamos que es un periodista o una persona destacada en el tema tratado, mientras que en el artículo editorial el autor es el director de la publicación o los editores. Recuerden esto, el artículo de opinión va firmado. ¿Por qué? Porque la persona que crea ese artículo de opinión tiene que hacerse responsable de lo que está hablando, mientras que en el artículo editorial no necesariamente es firmado, puesto que responde precisamente al director o a los editores de esa publicación. El artículo de opinión, tal como dice su nombre, demuestra una opinión personal, mientras que el artículo editorial demuestra más bien una ideología o la línea editorial a la que responde ese periódico. El artículo de opinión no necesariamente siempre va a aparecer en la publicación, y si aparece siempre, no va a aparecer siempre dentro, siendo la misma persona a la que recurran para hacer la columna, o tal vez simplemente no van a aparecer columnas, van a aparecer en el otro número o van a aparecer en el otro número y así sucesivamente. Mientras que el artículo editorial aparece en un lugar destacado de la publicación, es decir, generalmente aparece al principio. Generalmente, no siempre es así, pero generalmente aparece siempre al principio. Y si aparece al final, va a aparecer siempre al final. Pero es muy extraño que los editores del periódico o del diario decidan cambiarle el lugar donde aparece. Generalmente está hacia el lado de las cartas al director, por ahí, por ese lado. Generalmente son textos más bien de opinión. El tema que trata el artículo de opinión es un tema de interés público, mientras que el artículo editorial trata un tema actual. La diferencia entre uno y otro es que el tema de interés público es un tema vigente, no necesariamente es actual, mientras que el artículo editorial tiene que tratar un tema que esté ahí presente en la palestra pública, porque si no, su opinión se pierde un poco y uno no sabe bien de qué está hablando. Después decíamos también que en relación a lo que es la estructura, el artículo de opinión posee una estructura más rígida o más similar a lo que hemos estado viendo siempre de este esquema básico de cualquier texto, que es la introducción, el cuerpo y el desarrollo, o la introducción, desarrollo y conclusión. De hecho, ahí donde dice cuerpo y desarrollo debe decir cuerpo y conclusión. Yo me equivoqué, me acabo de dar cuenta. Y finalmente, en el artículo editorial, ¿cierto? Decíamos que la estructura es más libre, y a raíz de esto, el artículo de opinión es un texto que presenta una secuencia marcada, ¿cierto? Marcadamente argumentativa, mientras que en el artículo editorial la secuencia que se presenta es más bien expositiva argumentativa. Bien, entonces, chiquillos, nos vamos a la sección de preguntas para ya ir terminando la clase del día de hoy. Para los que están preguntando si les sirve para la PSU, si esto entra en la PSU, etcétera, etcétera. Volvemos a recordar, los días miércoles estamos haciendo clases dedicadas a los chicos de cuarto medio. Sin embargo, y ojo acá, sobre todo para los que no están en cuarto medio, es decir, que están antes o ya salieron hace rato del colegio, recuerden que si bien en la PSU no entran preguntas de contenido, es decir, no le van a preguntar cuál es la diferencia entre un artículo de opinión y un artículo editorial, sí es importante igual, y esto lo voy a recalcar mucho y lo voy a decir muchas veces, incluso también lo voy a decir después en las clases PSU, es importante conocer algunos elementos característicos, ¿cierto? Las características de cada tipo de texto. ¿Qué diferencia un tipo de texto de otro? ¿Por qué? Porque cuando nos hacen preguntas de comprensión de lectura, que eso sí es lo que entra en la PSU, acerca de cuál es el propósito del autor, qué finalidad tiene aquí, de qué habla el texto, si sabemos reconocer que se trata, por ejemplo, tomándonos desde el punto de vista de los textos que revisamos el día de hoy, si se trata de un texto de opinión o si se trata de un artículo editorial, tenemos que saber que las finalidades van enfocadas hacia otro lado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nos sirve un montón para el lado de la comprensión de lectura. Esa es la respuesta que le puedo dar. Javier pregunta, ¿a qué se refiere con expositivo argumentativo? Cuando estamos en la enseñanza media, ¿cierto? Revisamos distintos tipos de textos. Revisamos los textos expositivos, que es precisamente lo que estábamos viendo recién. Y revisábamos también los textos argumentativos.
y una serie de textos en general. Cuando hablamos de textos expositivos son precisamente los que exponen ideas, los que exponen los elementos. Por ejemplo, cuando hacemos una exposición estamos utilizando un texto de índole expositiva, mientras que cuando hablamos de argumentación estamos hablando de defender una idea. ¿Cómo defendemos una idea? Generalmente a través de la exposición de algunos hechos que vayan dándole peso a nuestra opinión. Bueno, entonces chiquillos, nos vemos en la próxima clase. A los que llegaran atrasados, de todas maneras, recuerden, las clases de puntaje NEM son los días miércoles a las 7 de la tarde, las clases PSU son los días viernes a las 5 de la tarde. Chiquillos, que tengan todos ustedes una súper buena segunda patita de la semana. Nosotros ya nos vemos el viernes, ¿cierto? Así que tengan ustedes como les decía, una buena tarde, lo que sigue, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Cuídense un montón, abríguense harto que hace frío y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que estén bien. Chao, chao. Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública.